Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, al cenáculo del Señor. El cenáculo era el lugar donde los apóstoles con Jesús se reunían a compartir una cena, a conversar acerca de las cosas de Dios, a recibir la enseñanza del Maestro. Fue allí donde se dio la última cena de él con sus discípulos. Pero aparte de ser el cenáculo un lugar, para nosotros el cenáculo también es un concepto. El concepto de reunirnos en familia y con nuestros vecinos y amigos en nuestro hogar. Por eso es una casa iglesia lo que nosotros tenemos. Y los instamos a ustedes que también abran sus hogares para hacer el cenáculo del Señor. Y podemos hacerlo también así en línea y compartir todos los cenáculos y gozarnos con la palabra de Dios, con la oración y con la comunión de unos con otros. Bien, vamos a iniciar entonces dando gracias a Dios. Voy a hacer una oración de gratitud y luego voy a quedar en silencio para que ustedes lo hagan allí en sus hogares, en silencio o en voz alta, como sea la costumbre y el agrado de cada uno. Y luego vamos también a presentar nuestras peticiones de igual forma. Padre amado, te damos gracias por nuestras familias. Te doy gracias en particular por mi familia, Padre, por mis hijos, mi esposa, nuestros nietos, nuestros bisnietos, por mi madre, mis hermanas, mis primos, mis tíos. Y en especial te doy gracias en este día por el cumpleaños de mi tío Mario Contardo, que cumple un año más de vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias al Señor. Amén. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos entrega diariamente. Y quiero dar gracias también por los trabajadores cristianos, por todos aquellos hermanos y hermanas que en todo el mundo se esfuerzan en sus labores, pero también se esfuerzan en Cristo. Y en especial doy gracias por el panadero de la ciudad de Åmål, en Suecia, por su madurez espiritual y por la empresa que él tiene. En el nombre de Jesús. Amén. Y seguidamente vamos entonces a presentar nuestras peticiones. Y debo hacerlo, en primer lugar, por Gerardo y Pía, nietos de nuestra hermana Rosa Vallejos, y quienes están contagiados con COVID, para que el Señor tenga misericordia y limpie totalmente su sangre, sus cuerpos, y también sus almas sean alcanzadas por Él. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Amén. Padre, te pido por mi esposa Elena y su salud, para que se recupere pronto del accidente cerebrovascular que ha tenido. Te ruego, Señor, que tú la guardes,
que tú la restaures completamente para que siga sirviendo en tu obra, para compartir con ella nuestro amor y para tenerla, Señor, en casa pronto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y también tenemos que pedir por nuestra patria, por las elecciones que vienen pronto, me refiero a Chile, para que Dios haga su voluntad en este país, como también lo haga en toda América y en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor con un bello salmo. Este Salmo 125, búsquenlo allí en sus Biblias para que lo cantemos al unísono. Dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Así de firmes tenemos que estar delante de la presencia de Dios, confiando en Él. Dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es el monte de Sión, un monte eterno para el pueblo de Israel. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Ahí hace una comparación. Se compara el Señor que está alrededor de nosotros, de los creyentes, cuidándonos, protegiéndonos, así como está Jerusalén rodeada de montes. Esos son los dos primeros versículos que vamos a cantar y lo demás lo vamos a recitar. En el nombre del Señor lo hacemos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga siempre nuestra
adoración a Él, nuestra comunión con Él, nuestros devocionales con su presencia. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, dice la palabra. Así es que está el Señor con nosotros y Él quiere hablarnos y lo hará a través de su palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, desde el versículo 35 hasta el 40. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la palabra del Señor. Amén. Comienza este texto diciendo Jesús que Él es un verdadero alimento para el ser humano. Ese alimento tan importante que está en la mesa de todos cada día, el pan. Así se ha figurado Él, que es como un pan del cual nosotros nos alimentamos. Un pan que Él pone cada día delante nuestro para alimentarnos. Sin embargo, teniendo al Señor, teniendo su palabra, teniendo la iglesia, la familia de Dios, teniendo el Espíritu Santo, muchas veces no nos alimentamos de Cristo y nos alimentamos de cualquier otra filosofía, pensamiento, tesis, y no nos alimentamos de Cristo mismo. Fíjense ustedes, les digo alimentarse de Cristo. No les digo alimentarse del Evangelio o alimentarse de la palabra. Voy más profundo todavía, alimentarse de Cristo. Porque así lo dijo Él. Dijo, yo soy el pan de vida. Él es la vida. Él es el alimento para el ser humano, el alimento espiritual para la vida eterna del hombre y la mujer. Luego dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Usted ha venido a Cristo y si se alimenta de Él, jamás tendrá hambre, porque lo tiene allí. Es como si yo tuviese mi refrigerador completo, lleno de alimentos, y tuviese hambre y nunca abriera el refrigerador para sacar el alimento y alimentarme de él. Tenemos a Cristo. Por lo tanto, podemos alimentarnos de Cristo y tenemos que alimentarnos de Él. Nos alimentamos de Cristo cuando nos imbuimos de su mensaje, el Evangelio. Nos alimentamos de Cristo cuando ese mensaje lo comenzamos a sentir nuestro y lo vivimos diariamente. Ese mensaje de amor que nos dice que debemos amar a nuestros prójimos, incluso a nuestros enemigos. Por lo tanto, debemos perdonar.
debemos tener paciencia, debemos ser humildes, debemos ser solidarios, misericordiosos. Debemos también aceptar la vida como se nos ha sido dada, las circunstancias diarias de nuestra vida como son, y no pasar reclamando por tal o cual cosa, por enfermedad, por falta de dinero, por problemas matrimoniales, económicos, de entendimiento, en fin, sino que aceptarlo como voluntad de Dios para mi vida y que Dios algo quiere enseñarme a través de esas experiencias. Él nos prueba cada día. Cuando un alumno, y eso somos, alumnos del Señor, discípulos de Cristo, cuando un discípulo es sometido a una prueba, es para demostrar en esa prueba que él sabe. Así también Dios nos prueba, porque en la prueba nosotros debemos demostrar que hemos aprendido el Evangelio, que hemos aprendido lo que Dios quiere de nosotros. Para eso son las pruebas, para demostrar nuestra humildad, para demostrar nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, para demostrar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Sí, por supuesto que es muy exigente lo que yo estoy diciendo, pero es la realidad. Y muchas veces no obtenemos la nota máxima en la prueba. Muchas veces yo incluso he salido reprobado en mi vida frente al Señor, pero no he perdido la salvación porque Dios me da una y otra vez oportunidad para crecer, para desarrollar las virtudes que Él quiere que tenga, porque Él tiene un propósito, que sea hecho a semejanza de su Hijo Jesucristo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El mundo, el ser humano tiene sed de Dios, lo he dicho muchas veces, tiene sed de Dios. Está seco, su garganta está seca por el polvo del camino, está seca su boca y necesita agua. Señor, dame esa agua que salta para vida eterna. Pues bien, el que cree en Él nunca más tendrá sed porque podrá tener la vida de Dios en Él. Porque beberá de la fuente eterna que es Cristo. Porque tendrá el Espíritu Santo en su interior. Y de su interior manarán ríos de agua viva, dice, o sea, de manantiales. Esos son las aguas vivas, los manantiales. Un manantial es un lugar en el campo de donde sale el agua permanentemente, no deja de fluir agua. Quizás hay una gruta, una napa subterránea y por eso entonces sale agua. Y así es semejante a eso la vida de un cristiano. Es como un manantial. De su interior fluye un agua que salta, dice, para vida eterna. Eso que fluye es el Espíritu Santo, es el amor de Dios, es la presencia de Cristo en nosotros. Pero si yo le pongo obstáculos, si yo le pongo falta de fe, si yo le pongo incredulidad, si yo le pongo pecado, si le pongo piedras delante, esa agua no va a fluir. No va a fluir esa vida de Dios en mí. La fe es importante, creer que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, que el Espíritu mora en nosotros. Dice el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos vieron a Jesús y no creyeron. Vieron sus milagros, vieron cómo se multiplicaron los panes y los peces, cómo convirtió el agua en vino, cómo hizo caminar a un paralítico, cómo dio vista a los ciegos, en fin. Y no creyeron. Bendito aquel que sin ver creyó. Todo lo que el Padre me da
vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Él dice, yo soy el camino. Por lo tanto, a Él tenemos que ir, a Cristo. Llegamos al Padre por medio de Cristo. Por eso decimos, cuando hacemos una oración, decimos, casi siempre decimos, en el nombre de Cristo. Porque a través de Cristo llegamos al Padre. Y entonces llegamos a Cristo y Cristo dice, todo lo que el Padre me da. O sea que el Padre le tiene un regalo a Jesucristo. Fíjense ustedes. Dios Padre quiere darle un regalo a Cristo. ¿Y sabe cuál es ese regalo? Las almas de los seres humanos que se convierten a Él. Se las quiere dar a su Hijo porque lo ama mucho. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice Jesús. Y el que a mí viene no le echo fuera. Así es que no tema, amigo, amiga, no tema. Si usted ha pecado o si usted considera que lo que ha hecho, lo que está haciendo es muy pecaminoso, es muy feo para Dios, lo único que tiene que hacer es reconocer ese pecado delante de Dios. Decirle, sí, Señor, soy mentirosa. Sí, Señor, soy un adúltero. Perdóname, Padre. Sí, tengo una vida sexual desordenada. Señor, perdóname. Estoy arrepentido. No quiero ser así, pero hay algo que me impulsa a hacerlo. A robar, a quedarme con lo que no es mío, o a mentir, o a murmurar de otros. Perdóname, Señor. Y Él no le echará fuera. Aquí lo dice. Cóbrele usted la palabra al Señor. Él lo tiene por escrito. Así es que podemos exigirle, porque usted, Señor, lo escribió en su santa palabra. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Señor, tú dijiste que el que a ti venía, tú no le ibas a rechazar, no le ibas a cerrar la puerta, no le ibas a echar fuera. Por favor, Señor, perdona mis pecados y acéptame como tu Hijo. Sálvame, Señor. Yo quiero estar contigo y vivir eternamente bajo tu cobertura, bajo tu protección. De ahora en adelante quiero entregarte la vida a ti. Dígale al Señor y Él responderá a su petición. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué interesante que este Hijo de Dios, Dios mismo, qué poderoso, sin embargo, Él, como decimos vulgarmente, no corre con colores propios, sino que Él hace la voluntad del que está arriba, de Él, del que es autoridad sobre Él, del Padre. Jesucristo hace la voluntad del Padre. ¿Y por qué nosotros no hacemos la voluntad de Jesucristo? Que en el Evangelio nos ha dicho, amad a tu enemigo, amaos los unos a los otros. Ama a tu hermano. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre? Para estar bajo su cobertura. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que lo envió era que Él caminara hacia la cruz, que finalmente entregara su vida para la salvación nuestra. Él entregaría su vida así como los sacerdotes tomaban un corderito y lo sacrificaban en el altar para Dios. Dios mismo sacrifica a su Hijo en el altar de la cruz para nuestra salvación. Así como Abraham subió al monte Moria
y estaba dispuesto a entregar a su hijo Isaac, sacrificarlo y quemar allí sus restos para Jehová. Así también Dios estuvo dispuesto a entregar a su hijo a la muerte por la salvación nuestra. La única diferencia es que en el caso de Abraham lo salvó, porque le dijo no lo hagas. Y así Isaac pudo vivir. Y en este caso Jesús sí murió en la cruz. Allí, horadadas sus manos con los clavos y sus pies, su frente coronada y atravesada por gruesas espinas y su costado sangrando. Murió, pero resucitó al tercer día, porque era el Hijo de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, por lo tanto, usted no se pierde, porque es la voluntad del Padre, que todo lo que Él le ha dado al Hijo no se pierda. Y Cristo cuida lo que tiene. Cristo cuida las almas que están bajo su cobertura. Si usted es del Señor Jesucristo, entonces Jesucristo le cuidará hasta la muerte y más allá de la muerte, eternamente. Usted ya pertenece a Cristo, como dice el himno. Ya pertenezco a Cristo y Cristo pertenece a mí. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, repite el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ahí habla del Hijo, de él mismo, del Hijo de Dios con mayúscula, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este ver no es un ver con los ojos. No se trata de ver una cruz y el Cristo dibujado allí en la cruz. No se trata de ver tampoco una estatua de Cristo, sino que es un encuentro con Cristo espiritual. Es verlo con nuestra alma a Él, verlo con nuestro espíritu a Él. Tener un encuentro verdadero con Jesucristo. Esto es lo que predicamos. No estoy predicando una religión, sino que estoy predicando una relación con Dios. No importa si usted es protestante, evangélico, católico o agnóstico. Lo importante es que usted entre en esa relación con Dios. Y la única forma de entrar en una relación con Dios Padre es por medio de un encuentro espiritual con el Hijo, con Jesucristo. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Aquí se ve la prevalencia de la fe en esta relación. Todo lo demás es secundario. Si usted hace el bien o no lo hace, si usted tiene más o menos amor, si usted ha pecado poco o mucho, eso es secundario. Lo importante es que usted tenga fe, que crea en Jesucristo. Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Si usted ve al Hijo y cree en Él, entonces tiene la vida que viene de arriba, la vida de Dios, la vida eterna. Y yo, dice Jesús, le resucitaré en el día postrero, o sea, en el día final. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra llene no solo nuestra mente, nuestra alma, sino también nuestro corazón
y nuestra vida. Que Él sea el pan diario que nosotros nos procuramos para vivir una vida en Cristo, una vida de santidad, una vida de relación con Dios, que tanto nos ama. Vamos a inclinar nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, por aquellos que han escuchado, Señor, y que han orado y cantado a ti. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré, dice el Señor, toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en un próximo cenáculo.